Bueno, agradecer esta instancia que, como ya lo plantearon las demás autoridades presentes aquí recién, la importancia de este tema, de poner en la agenda la producción de conocimiento desde la ANEP, y destacar que en la ANEP se produce conocimiento constantemente, a veces no se visibiliza. Entonces estas instancias son para eso, para mostrar el nivel académico que desde ANEP se está presente. Entonces agradecer este espacio más que nada. Y bueno, y pasar, lo demás creo que ya está muy bien explicado por los que estuvieron aquí, las autoridades aquí presentes. Y bueno, pasar a presentar a Federico Melián. Federico Melián, primero destacar que me dijo recién que está cumpliendo este año 20 años como docente. Él es especialista en psiquiatría pediátrica, es médico pediatra de psiquiatría. Y bueno, 20 años de docencia en inglés en el Instituto de Profesores Artigas, en el IPA. Y tiene también formación en neuropsicología del aprendizaje, y profundizó su capacitación también en dificultades de aprendizaje, habiendo integrado el equipo de dificultades de inserción en el medio educativo, y también ha ejercido la coordinación de unidades de aprendizaje. Esto demuestra digamos, el interjuego entre lo académico y lo territorial, ¿no? Las intervenciones en territorio, que es justamente lo que avala la producción de conocimiento, cuando se aplica al territorio y cuando se nutre nuevamente ese conocimiento del territorio. Así que bueno, actualmente contamos con él como el encargado del Departamento de Salud Mental de la División Salud Estudiantil de la Dirección Sectorial de Salud. Así que bueno, bienvenido Federico, y todo tuyo, el espacio. Bueno, muchas gracias. Principalmente el poder contar con un espacio como este es un punto de partida que entiendo es sumamente jerárquico para el interjuego, como decía Carolina, entre salud y educación. El hoy poder estar en este inicio de un ciclo para mí es de un profundo honor y agradecimiento también, puesto que si bien a mí se me presentó como médico psiquiatra pediátrico, esta es también mi casa. La ANEP ha sido mi casa durante muchos años, primero como docente de secundaria, después en el Departamento de Salud Ocupacional, en la Dirección de Salud Ocupacional, y finalmente en este nuevo rol que empiezo a asumir. Hoy no es para hablar de mí, es para hablar de la presentación y para hablar de los resultados que se obtuvieron en una investigación que se desarrolló en los últimos años, de modo que es con información bien actualizada sobre el perfil neuropsicológico y comportamental en niños y adolescentes con compromiso en la comprensión lectora. ¿Y por qué en este caso elegí yo este tema como para ahondar en el conocimiento? Y bueno, seguramente por mi formación en lengua, en el idioma inglés, y también porque, como decía la consejera Iglesias, la neuropsicología ha venido a dar respuesta a el poder comprender desde la integralidad la salud y el desarrollo tanto cognitivo como armónico de niños y adolescentes. Este trabajo se desarrolló con la profesora agregada Nora Rodríguez Perret, que lamentablemente falleció el año pasado en mayo, y con la asistente en estadística Anaulina Silvera. De la agenda, de lo que conversaremos, y me parece como bien importante someter esto también a debate, comenzará sobre cuáles son las aproximaciones vinculadas a salud y aprendizaje, en conocer los datos más actualizados que tenemos sobre la epidemiología y los determinantes, tener una breve reseña sobre la literatura disponible en torno al tema y
luego ahondaremos en los resultados y las limitaciones que tuvo la investigación. Del resumen, bueno, se realizó un estudio que fue descriptivo, transversal, observacional, de niños de 9 a 14 años atendidos en la Policlínica de Dificultades de Inserción en el Medio Educativo, la llamaremos DIME, de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Solo como paréntesis, este dispositivo, el DIME, viene a continuar lo que en el pasado eran los equipos interín, que tenían participación de la ANEP, de también ACE, de el MIDES y demás. Se realizó en los años 2018-2019 con el objetivo de evaluar la relación entre el compromiso en comprensión lectora y otras funciones cognitivas. Y conocer el aprendizaje y cuáles son sus determinantes desde la mirada de la educación y la mirada de la salud es realmente desafiante. Desde una mirada integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamentalmente emancipador. Esta palabra es una de las que trabajé más con esta tutora y supervisora, porque una de las cosas que uno aprende en Pedagogía 1 cuando ingresa al IPA es que la enseñanza es útil y emancipadora. Y Nora siempre me decía, útil es una palabra fea, porque va mucho más allá, de lo instrumental. ¿En qué cosa nosotros queremos ahondar o focalizarnos cuando vemos una dificultad de aprendizaje? No en la dislexia, en el chiquilín, en el estudiante de modo integral. Entonces, conocer que los compromisos en el aprendizaje pueden repercutir mucho más allá de un aspecto concreto e instrumental da trascendencia a este estudio. En él, naturalmente, se conjuga un aspecto que es pragmático y el de proveer las herramientas para la autonomía. A nivel internacional, la encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos estima que la prevalencia de cualquier dificultad de aprendizaje reportada por los padres entre el 97 y 2008 es del 5% entre los niños de 3 a 10 años y del 9,3% entre los que están entre 11 y 17 años. Acá necesitamos empezar a ver cuáles son los sesgos y por qué los datos a veces son distintos a nivel internacional de lo que son en Uruguay y en qué coinciden. Cuando se considera la prevalencia por sexo, se estima que la prevalencia de cualquier dificultad de aprendizaje reportada por los padres entre los varones es de aproximadamente 9% y de las niñas 5%. Esto sí es un dato que coincide a nivel nacional y nosotros nos podemos preguntar por qué es que se dan esas disquisiciones entre varones y niñas. Y muchas veces llegamos a la inferencia desde el punto de vista clínico de que motivan las consultas aquello que hace ruido. Y lo que hace ruido en una clase es un chiquilín que se mueve, no tanto un chiquilín que pasa sin mayor inquietud, hiperactividad o eventos o episodios disruptivos. Entonces, una parte de esto seguramente tiene un sesgo en qué es lo que detectan los padres y cuál es la demanda de la escuela inicial. Según los datos de 2017 que aporta el INED, vinculados a repetición escolar, ahora tenemos datos más actualizados, entre quienes asisten a las escuelas públicas, el 29,6 repite al menos una vez en el ciclo escolar y el 8,5 más de una vez. Filgueiras y colaboradores afirman que los mayores índices de repetición se asocian a hogares vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, y si bien la cifra de repetición excede en las dificultades de aprendizaje, a nosotros nos interesaba tomarlas como parte de referencia, pero es probable encontrar que dentro de quienes repiten mayor presencia de alumnos, existe mayor presencia de alumnos con estos compromisos. Acá de vuelta, nosotros nos planteamos de que existe un sesgo en la investigación en Uruguay. Cuando nosotros queremos valorar dónde están las dificultades de aprendizaje, cuáles pueden ser las variables de asociación entre contexto socioeconómico, lo cultural o aspectos que son inherentes más a lo neuropsic, hay muchísima más investigación
vinculada a determinantes socioeconómicos que a cualquier otra variable. De hecho, en Uruguay históricamente se estudian más las variables de contexto. Y cuando uno hace una búsqueda rápida en motores de búsqueda académico y se indaga acerca del número de publicaciones y asociaciones entre variables referidas a rendimiento académico, arroja que las realizadas con referencia al medio socioeconómico y cultural se aproximan más o menos a unas 17.500 investigaciones en Uruguay. Pero cuando nosotros hacemos una asociación y buscamos determinantes como trastorno por déficit atencional, alteraciones del neurodesarrollo o dislexia, ninguna de esas variables supera los 1.500 investigaciones. Así que generalmente nosotros buscamos más aquello que pueda tener un origen socioeconómico que cualquiera de las otras asociaciones. Esto del contexto socioeconómico y cultural no es algo nuevo, todos ustedes lo saben y es con lo que se trabaja a diario. Ya en el 92, Germán Rama afirmaba que del dominio del lenguaje se vincula en forma directa con el capital lingüístico y cultural de la madre, pero de los capitales disponibles, el de mayor rentabilidad educativa es el capital cultural, cuya magnitud se mide en forma aproximada por la instrucción de la madre. Y nosotros cuando hacemos una disquisición en dónde incide más las cuestiones vinculadas a el rendimiento académico y las posibilidades de adquisición, por ejemplo, de lectoescritura y demás, la variable de mayor peso no es la socioeconómica, sino que es el capital cultural. Y agregaría, si bien esto no es de la investigación, cuán importante es tenido en el hogar a la educación dentro de su ideario o dentro de su conceptualización de ascenso social. Esto tomando en consideración estos aspectos que son más bien de corte socioeconómico, cultural. Desde el punto de vista epidemiológico, pero en lo que refiere a salud mental, todavía no se ha replicado el estudio que nosotros tenemos de referencia, que es de 2008, que es el último estudio serio y extenso sobre la salud mental de niños uruguayos. Esto es un desafío, el poder replicar este estudio post-pandemia es un desafío para poder tener datos más actualizados. Del de 2008, sobre la salud mental de los niños uruguayos, surge que en el total de la muestra la prevalencia de problemas emocionales y comportamentales en la zona de patología es en el entorno al 22%. Dicho de otro modo, diríamos que la población de niños y adolescentes que puede considerarse que presenta problemas de salud mental que eventualmente se podrían categorizar como trastorno, está cercano a 1 cada 5 niños o adolescentes. El 19% de quienes están en la zona de problemas totales tiene una dificultad severa, que incluye fracaso o repetición escolar. La prevalencia de niños con problemas emocionales aumenta a 37,7 entre los que tienen problemas de aprendizaje. Y acá de vuelta, si nosotros consideramos el problema de aprendizaje instrumental y utilitario y no contemplamos estos aspectos emocionales y comportamentales, seguramente estaremos no viendo gran parte del problema. En medicina se estila de decir que uno encuentra lo que sabe y sabe lo que estudia. Entonces, en definitiva, si nosotros sabemos de que hay mucho mayor incidencia en aquellos chiquilines que presentan dificultades de aprendizaje, de presentar alteraciones emocionales y comportamentales, busquémoslas. De los determinantes. En los resultados nacionales de evaluación de lectura y matemática llevada adelante por el INAED surgen diferencias importantes en la competencia lectora en función del contexto, como veníamos diciendo, socioeconómico y cultural, del cual parte la población, y desde una concepción histórica el conocimiento del desarrollo se ha ampliado y ha modificado sus perspectivas de forma exponencial entre la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, dando lugar a paradigmas
de comprensión que conjugan el potencial genético del niño con las variables epigenéticas. Y este concepto, el de epigenética, es un concepto relativamente reciente que viene a dar cuenta de cómo el ambiente hace biología, de cómo, en definitiva, la incidencia que puede tener el ambiente sobre en cada uno de nosotros es significativo. Entonces, desde el paradigma de la neuropsicología del desarrollo se percibe a estas variables epigenéticas como quienes moldean las funciones cognitivas superiores que involucran, entre otras, la atención, la memoria, el lenguaje, tanto oral como escrito. Es decir, nuestras funciones ejecutivas no son otra cosa más que aquellas funciones superiores que nos determinan en la complejidad. Aquellas que nos habilitan a poder secuenciar en pasos, planificar, atender, autorregularnos. Hay varios autores que son sumamente interesantes en torno a, ya de forma más específica, comprensión lectora. Algunos de ellos son Snowlin y Bishop, y ellos refuerzan la diferenciación entre decodificación como parte del aprender a leer y la comprensión lectora como expresión del leer para aprender. Esto al decir de Valeria Abousamra. Esto se logra como parte de un proceso. Nosotros siempre hemos puesto como mucho hincapié en el proceso de decodificación, de adquisición de la lectoescritura, en la precisión, en la velocidad lectora, en lo que tiene que ver con ese primer proceso inicial de los primeros años de primaria. Estos autores empiezan a buscar cuánto hay de comprensión, aun cuando la decodificación o la precisión lectora son correctas. Así, las expectativas escolares y la naturaleza de las dificultades cambian con la edad, donde la decodificación y la codificación naturalmente requieren un tiempo de práctica. ¿Qué sabemos específicamente de la comprensión lectora? Porque veníamos hablando de forma más global de la epidemiología de las dificultades de aprendizaje. Yendo a la comprensión lectora de manera específica, sabemos que entre el 3 y 10% de los niños en edad escolar muestran habilidades adecuadas en el reconocimiento y en la decodificación de las palabras, pero presentan compromiso en la comprensión de textos escritos. Si nosotros identificamos chiquilines que sí logran decodificar y empiezan a leer de forma que impresiona, asertiva, tenemos que profundizar en cuánto de la comprensión está presente o no, porque si no, ese 10% probablemente sea invisibilizado. El estudio de la función cognitiva, comprensión lectora, independiente de la decodificación, es relativamente nuevo, porque nosotros, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, muchas veces lo hacemos como sinónimo a dislexia. Generalmente tenemos como la tendencia a decir, bueno, hay un problema en la lectoescritura, es dislexia. Pero si no vemos problemas en cómo se decodifica, en cuán rápido lee y en qué preciso es para leer, quizás aún exista alguna alteración en la lectoescritura que haya pasado inadvertida y tenga que ver con la comprensión. Y esto verdaderamente hace a las posibilidades de autonomía en el futuro. Pero es relativamente nuevo el empezar a pensar en estos compromisos. De la comprensión lectora y las funciones ejecutivas. Dijimos que las funciones ejecutivas eran aquellas vinculadas a la atención, a la memoria, a la planificación, a la secuenciación en pasos, a la posibilidad de regular el comportamiento y las emociones. La fluidez lectora, cuán rápido leo, la comprensión del lenguaje y otras habilidades de alto nivel, como la memoria de trabajo, que es la atención a corto plazo, la planificación, la organización y el monitoreo, es esto que es más metacognitivo, se jerarquizan como funciones cognitivas necesarias para la comprensión. Está claro que la comprensión de lectura exige un alto grado de control ejecutivo. Es difícil yo poder comprender si no atiendo bien. Es difícil yo poder comprender si no inhibo los estímulos del entorno, si no tengo posibilidad de espera.
empecemos a pensar en nuestros estudiantes, nuestros adolescentes y la exposición a pantallas y el bombardeo de estímulos del entorno. ¿Cómo yo voy a tener funciones ejecutivas indemnes si todo esto también está en juego? Entonces, este alto grado de control ejecutivo es necesario no solo para centrarse en los temas principales de un texto, sino también para suprimir la información que es irrelevante. De la comprensión y las funciones ejecutivas, bueno, sabemos que la ausencia de fluidez lectora incrementa la demanda de otros procesos cognitivos, es decir, me da la necesidad de tomar recursos de otras funciones, como la memoria operativa verbal, lo que resulta en dificultades en la comprensión. Perfetti, que es un autor relativamente con investigaciones relativamente recientes acerca de esto, ha postulado que la ausencia de fluidez lectora impide la comprensión incluso cuando se logra adecuadamente la decodificación. Es decir, yo puedo estar en esta cosa de sí hacer bien la correspondencia, imagínense chiquilines de primero o segundo, sí hacer bien la correspondencia grafema-fonema, sí empezar a como discriminar bien los símbolos y decodificar bien, pero si yo no logro que esto sea con relativa fluidez, probablemente vaya a incidir en la comprensión. Entonces, ahí viene un poco cuento de cuáles son las adecuaciones curriculares que en ocasiones se piden vinculados a estas dificultades y la necesidad de tiempo. En 1972, Lieberman propuso que la lectura es parásita del lenguaje. El lenguaje oral proporciona la base del lenguaje escrito, y acá nosotros, los profes de inglés, sabemos mucho acerca de lo que es la conciencia fonológica y la necesidad de disponer de estos prerequisitos para la lectura. Acá de vuelta lo cultural, porque en esto incide fuertemente lo que nosotros llamamos como caja de palabras, en donde cuanto mayor caudal en vocabulario uno disponga a través del baño del lenguaje ejercido habitualmente por la madre en el contexto familiar, va a ser protector para el desarrollo y la adquisición de la lectoescritura. Entonces acá el lenguaje es sumamente importante. Y el lenguaje, que es una función de alta integración cortical, que es organizadora del psiquismo, se logra si solo si es en presencia con un otro. Uno no logra desarrollar y adquirir un lenguaje en exposición con una tablet. Esto es trascendental. Y en esto es algo que se juega al partido, porque lo que nosotros vemos en los primeros 1000 días del bebé, esos de los que tanto habla Gabriel González, el grado 5 de neuropediatría, Barbeito y demás, de estos primeros 1000 días, gran parte del partido se juega en poder tener un buen estímulo interpersonal, en donde el baño del lenguaje y la estimulación den paso a el desarrollo ulterior en etapa escolar de la lectoescritura. Entonces, los niños con dificultades en lenguaje y comunicación corren un alto riesgo de problemas de alfabetización. La memoria de trabajo también ha sido específicamente ligada a la comprensión lectora, tanto en lectores normales y altamente experimentados como en aquellos con un compromiso en la comprensión. Y Anderson, que es un autor cuya formación es mayormente en neuropsicología, establece un modelo de control ejecutivo con relaciones bidireccionales, en donde el procesamiento de la información, el control atencional y la flexibilidad cognitiva y el establecimiento de objetivos se intrincan. Esto es como bien importante en este sentido. Si yo no logro el control atencional, el procesamiento de la información o la posibilidad de adaptarme a distintos cambios, va a estar afectado. Es decir, se intrincan y se interrelacionan, son interdependientes. Y un poco a cuenta de lo que hablábamos de la neuropsicología y de la visión integral de los estudiantes, de niños, niñas y adolescentes, el comprender que las dificultades no asientan de modo aislado se explican puesto que la comorbilidad
como es una regla en los trastornos del neurodesarrollo. En el pasado conocíamos a las dificultades de aprendizaje clasificadas como específicamente vinculadas a esto, al aprendizaje o el comportamiento. Hoy en día, en los manuales internacionales, los trastornos de aprendizaje están dentro de la categoría, dentro de la clasificación de trastornos del neurodesarrollo. ¿Y por qué esto es importante más allá de la etiqueta? Porque los trastornos del neurodesarrollo son aquellos que empiezan temprano y que tienen implicancias a lo largo de la vida en donde existe un solapamiento de síntomas. Y dentro de ellos conocemos al trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, el trastorno del desarrollo del lenguaje y los trastornos de aprendizaje. No aparecen ya más aislados, aparecen dentro de las alteraciones del neurodesarrollo. Entonces es mucho más esperable que un chiquilín con una dislexia, además, esté más irritable, tenga menor capacidad atencional, tenga menor posibilidad de regulación comportamental y emocional. Se intrincan. Entonces, en varios estudios, los niños con compromiso en la comprensión lectora comparten alteraciones en la decodificación, o TDAH, pero rara vez presentan un compromiso exclusivo de la comprensión lectora. En la medida en que se observan dificultades en los procesos ejecutivos en condiciones como el TDAH o el trastorno del espectro autista, pueden contribuir a los problemas de comprensión lectora que a veces se observan en estos trastornos. Esta investigación tuvo la hipótesis de que, dado que la comprensión lectora es una función cognitiva que depende de adquisiciones previas, se espera encontrar un mayor grado de alteraciones en otras funciones cognitivas entre quienes presentan compromiso en la comprensión lectora. Venían chiquilines solo con alteraciones en la lectoescritura y nosotros empezamos a indagar en qué otra cosa podían llegar a tener alguna afectación. Y nos interesó específicamente o especialmente el vínculo entre la comprensión lectora y las funciones ejecutivas, aquellas que yo decía vinculadas a la atención, la memoria, la posibilidad de regular emociones y comportamientos y demás. El objetivo general fue estudiar la función, comprensión lectora, en una población de niños con trastornos del aprendizaje y otros trastornos psiquiátricos, buscando perfiles de comportamiento y cognitivos determinantes del compromiso de dicha función, apuntando a un abordaje terapéutico más eficaz, buscar asociaciones entre compromiso en comprensión lectora y desempeño en otras funciones cognitivas, y buscar asociaciones entre compromiso en comprensión lectora y perfiles de comportamiento. El tipo de estudio se realizó de modo descriptivo, transversal, sobre una cohorte de niños asistidos en el DIME entre 2018 y 2019. Incluyó a niños entre 9 y 14 años, por ser quienes ya han, se supone, adquirido la lectoescritura, y fueran derivados a la red de atención de ACE. Es decir, es una población referida, no es una población general. En aquellos casos en los que los participantes muestren una diferencia entre los índices del WISC, el WISC es parte de las baterías psicométricas que nosotros disponemos para evaluar perfiles cognitivos, lo que tradicionalmente se llamaba el coeficiente intelectual, pero que hoy en día nos aporta datos como mucho más detallados, en donde podemos elaborar perfiles y no quedarnos con un número rígido. Todo participante para el cual no se presentó consentimiento quedó excluido, y aquellos quienes presentaron un diagnóstico de retraso mental, un deterioro visual o auditivo no corregible o un diagnóstico de retraso en el desarrollo o afectación neurológica quedaron excluidos, puesto que nosotros lo que buscamos es la dificultad, no situaciones como de discapacidad. La población objetivo fueron estos niños de 9 y 14 años, y el material se contó con las historias clínicas, los informes realizados por los técnicos, al finalizar las evaluaciones, así como las baterías de análisis seleccionadas. Y acá hay varias. Esto se desarrolló, como decíamos al inicio, en los equipos de dificultades de inserción en el medio educativo. Y yo quiero acá hacer un paréntesis de cómo funcionan esos equipos. Esos equipos son equipos en donde la interdisciplina está llevada a la práctica. Y acá no hay confusión entre un equipo multidisciplinario o la suma de las partes. Esto es la interdisciplina puesta en juego. Cada uno de los pacientes, estudiantes, niños que llegan
a la Policlínica de Dificultades de Inserción en el Medio Educativo, entran en una noria de evaluación, en un algoritmo, en donde primero son evaluados con un psicodiagnóstico por psicólogo en 4 sesiones de 40 minutos cada vez. Luego pasan a una evaluación psicomotriz. Luego pasan a una evaluación psicopedagógica. Luego a una fonoaudiológica, y cuando pasaron todo ese proceso se hace un ateneo viendo cuál es el perfil del resultado de todas las evaluaciones realizadas. Yo ahí puedo tener una información pormenorizada de cuál es el perfil de cada uno de los chiquilines. No tengo la demanda de que tiene una dificultad en aprendizaje, en lectura, entonces como viene por dislexia solo evalúo en psicopedagogía y me voy con el diagnóstico de dislexia. No, acá se evalúa todo y finalmente obtenemos un perfil. Esto es la neuropsicología llevada a la práctica, porque es la visión armónica e integral. Y los chiquilines pasan por una evaluación que tiene estas baterías de evaluación psicométrica que incluyen en cada módulo, por ejemplo, la parte del lenguaje y comunicación, la parte de la evaluación neuropsicológica infantil, la parte del lenguaje en el SELF, el WISC y demás. Es decir, son muchas pruebas, son más de 120. No ingresa quien no esté con criterio para ser evaluado, porque si yo estoy transitando un duelo, difícilmente pueda dar mi mejor versión. Entonces, esto necesita una entrevista inicial con psiquiatra y psicólogo para saber si está en oportunidad de ser evaluado. Y nosotros tuvimos 118 historias, tomamos 118 historias, de las cuales se excluyeron 50 pacientes y finalmente quedaron 68 niños, niñas y adolescentes para esta investigación. Que desde el punto de vista estadístico a nivel internacional, este N es un N muy significativo. En los últimos congresos de psiquiatría nosotros hemos visto investigaciones en países tremendamente numerosos, con N de 40, N de 20 y poco, porque la población de niños y adolescentes requiere muchos pasos para ser evaluada que comprometen el N final. Del análisis estadístico se estudió una población de 68 niños cuya edad promedia a la evaluación correspondieron a 10.4, más o menos 0,2 años, con un mínimo de 9 y un máximo de 13. Y de las características sociodemográficas de los niños y sus madres, bien, se encontró que el 85.3 correspondía a un medio socioeconómico deficitario, a un medio aceptable un 11.8. Aparece por ahí que en cuanto a la escolarización, de la escolarización materna, un 38.2 presentó una primaria completa y luego en el caso de media incompleta un 30.9 y la población fue mayoritariamente de varones, 7-3. Esto en cuanto a la población masculina que presente la mayor prevalencia es algo que coincide con la descrita en tanto trabajos nacionales como trabajos internacionales. Es la población que mayormente llega, la de varones. También que el medio socioeconómico y cultural haya sido deficitario coincide con estudios anteriores. Y después en cuanto a las comorbilidades, que esto sí tiene trascendencia y da peso a la fundamentación de por qué hacer este tipo de investigaciones. En cuanto a las comorbilidades observadas en la población de estudio, se detallan las mismas en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el 66.2 de los niños presentó al menos una. Varios presentaron 2 o 3, pero al menos una comorbilidad presentó un 66.2 de los niños. De vuelta, en esta cosa como del trabajo de investigación y la puesta en práctica en territorio y lo que nosotros conocemos del día a día. Pensar en una maestra que está en la escuela con un número de chiquilines y que detecta una dificultad de aprendizaje para ser evaluada, debe darnos la oportunidad de que la valoración sea integral para poder
estar a tiempo de atender situaciones que sí lo requieren. Y esto, más que verlo como un problema, es un momento de oportunidad. Del 33,8% de los pacientes que no se consigna comorbilidad, no es posible traducirlo a la ausencia de esta, sino probablemente a la falta de diagnóstico, puesto que los chiquilines que ingresan no siempre vienen con un abordaje en psiquiatría o en neuropediatría previo, sino que muchas veces en la primer consulta con el psiquiatra, dado que la demanda de la escuela es de que sea atendido, rápidamente es derivado, sin posibilidad aún de haber arribado a un diagnóstico que pudiera llegar a tener. Dadas las características de la población en estudio, esto en cuanto al resumen de análisis y quizás es el centro de esta investigación, la amplia mayoría de los niños presenta alteraciones en la lectoescritura. Si bien vienen a una policlínica que es específica de dificultades de inserción en el medio educativo, la mayoría de ellos, la amplia mayoría, la dificultad que tienen es en lectoescritura. Cuando uno hace una discriminación entre quienes la presentan en decodificación y precisión lectora, que eso sería lo que nosotros referimos a dislexia, y no en comprensión, arroja un número muy bajo. Esto no hace posible lo que era nuestro interés inicial, que era valorar las asociaciones con otras variables cognitivas. De niños con compromiso en la comprensión lectora, sin compromiso en la precisión, solamente quedaron 2. 2 de ellos tuvieron compromiso en la comprensión lectora, pero esos 2 no tenían dislexia, es decir, sería como un compromiso específico en la comprensión lectora. Sin embargo, observamos que hay 23 niños que no tienen compromiso en la comprensión lectora, a pesar en su mayoría de ser disléxicos. Esto también nos habla de vuelta de tener que ampliar la mirada y discriminar que no todo es atribuible, cuando uno habla de la alteración en la lectoescritura, a la dislexia y como ella sinónimo de afectación en la comprensión. De los 23 niños que no presentaron compromiso en la comprensión lectora, 18 sí son disléxicos y 5 no tienen ninguna alteración en lectoescritura. Esto lo que nos llevó es a hacer análisis de las asociaciones que sí se podían hacer por el número de sus afectaciones. Y lo que encontramos es una asociación estadísticamente significativa entre el medio socioeconómico y el compromiso en la comprensión lectora, lo cual resulta bastante razonable. En relación con el nivel de escolarización materno, no se puede establecer asociaciones, pero se observa que no se puede establecer por el sesgo, más que nada. Pero sí se puede observar que el 95%, 95,6% de los chicos cuyas madres tienen hasta educación media incompleta, presentaron compromiso en comprensión lectora. Lo cual también habla un poco de lo que decíamos antes de los prerequisitos vinculados al lenguaje oral, el baño del lenguaje, la exposición en el medio. Del nivel de escolarización de la madre, si bien con relación al nivel de escolarización obtenido por la madre no se logran establecer asociaciones, se observa esto, que el 95,6% de los niños cuyas madres accedieron hasta la educación media incompleta presentaron un compromiso. Y acá hay una limitación en el estudio y, como se mencionó, conocemos de la literatura tanto nacional como la internacional la trascendencia que le confiere esta variable disociada del contexto socioeconómico, es decir, del peso de lo cultural. Cuando nosotros evaluamos de la primera evaluación por la que pasan los chiquilines, que es la evaluación psicodiagnóstica, se observa que hay una asociación estadísticamente significativa entre el índice de capacidad general y el compromiso en comprensión lectora. Si bien nosotros tenemos como punto de corte que para estar en la campana de Gauss en la media uno debería rendir en el ICG entre 100 más menos 20, de 80 a 120, es cierto que hoy en día, desde este paradigma de la neuropsicología, tratando como de observar perfiles más allá de números fríos, lo que consideramos no es tanto el índice de comprensión, el índice de capacidad general. Lo que consideramos es cada uno de los índices y cómo se construye ese. En particular se observa que niños con rendimiento extremadamente bajo o limítrofe son los que presentan mayor compromiso. Sí hay una relativa asociación entre cuanto mayor descenso hay entre la capacidad general, mayor compromiso en comprensión lectora.
No se encontró, esto sí fue como significativo porque nosotros pensábamos hallarla pero no lo logramos, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el compromiso, la comprensión lectora y el índice de memoria operativa, es decir, la memoria a corto plazo. Esa que nos dice, por ejemplo, que yo estoy haciendo una cuenta y cuando la maestra nos enseña me llevo tanto y me tengo que acordar cuánto me llevé para hacerla mental, si yo me olvido es porque probablemente la memoria a corto plazo o esa memoria operativa de trabajo esté comprometida. Y en eso influye muchísimo la atención, cómo yo logro inhibir los estímulos del entorno, cómo yo puedo focalizar la atención. De hecho, de la atención como concepto hay 5 tipos de atención distinta. La atención focalizada, la posibilidad de inhibir los estímulos del entorno, la atención sostenida, la posibilidad de ir y venir en el multitasking de varias actividades. Pero en esta no se vio que exista una asociación. No significa que no presente teóricamente una asociación. No la encontramos en la investigación. Lo que sí fue significativo, y que esto es bastante revelador, que no teníamos tanto dato y después empezamos a hacer conexiones, incluso en el último Congreso Internacional de Psiquiatría con algunos psiquiatras tanto en Chile, en Perú, como en algún otro país que vienen trabajando lo mismo, es que se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el índice de velocidad de procesamiento y el compromiso en comprensión lectora. En particular se observa que niños con rendimiento extremadamente bajo o limítrofe son los que se encuentran mayor compromiso. ¿Qué pasa? El índice de velocidad de procesamiento da cuenta de cuán rápido yo puedo resolver una situación, problema, y probablemente si yo necesito más recurso para comprender qué es lo que me están poniendo como consigna la maestra en el ejercicio o en la actividad, esté tomando recurso de la atención o esté tomando recurso de la posibilidad de focalizar. Entonces eso me enlentece el trabajo, me enlentece la velocidad de procesar y compromete la comprensión lectora. Y acá de vuelta lo que decíamos al inicio de lo que es el modelo de Anderson, en donde él decía que están intrincados, tanto sea la flexibilidad cognitiva, el control atencional, el procesamiento de la información y el establecimiento de objetivos. Si están intrincados, yo no necesito quizás tener afectada la atención solamente para tener una dificultad en la comprensión. Con que esté afectada cuán rápido yo proceso la información o cómo controlo metacognitivamente el proceso que estoy desarrollando, seguramente vaya a haber mayor posibilidad de que esto esté afectado. Entonces la velocidad de procesamiento, que es la capacidad de focalizar, de explorar, ordenar y discriminar la información con rapidez y eficacia, es tan comprometido y puede inferirse que esto se da a través de esa interrelación. Luego hablamos específicamente en funciones ejecutivas y acá sí se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el compromiso en la comprensión lectora y la fluidez fonémica. La fluidez fonémica, en definitiva, es una habilidad que tiene que ver con el producir palabras que inician con determinado fonema vocálico o consonántico, y la creación de estrategias que no son habituales, que están basadas principalmente en las representaciones léxicas. Esto es como la evocación cuando las maestras juegan con la categoría de palabras vinculadas a tal o cual consonante. Entonces, esto de vuelta seguramente tiene que ver con la caja de palabras, esa de la que hablamos cuando uno va adquiriendo primero el lenguaje oral y es prerequisito para la lectoescritura. Se dice de hecho que nosotros disponemos al finalizar primaria de una caja de palabras con un número X, pero que ese crece exponencialmente luego de primero de secundaria, cuando uno pasa de la exposición de un maestro a 14 distintos, con cada uno su jerga. Y ahí hay de vuelta un salto cuantitativo. Vinculado al lenguaje y comunicación. Y
Al recurrir al subgrupo de pacientes que no presentó alteraciones en la comprensión lectora, se observó una diferencia estadísticamente significativa para la lectura de palabras, para la lectura de pseudopalabras y demás. En el análisis de asociaciones no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el compromiso en comprensión lectora y la presencia de trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Acá, en la literatura internacional dice que sí lo hay, seguramente nosotros no lo encontramos porque fue difícil poder establecer asociaciones, porque la mayoría de los que van a la policlínica de dificultades de inserción en el medio educativo ya tienen TDAH. Ya la mayoría son población TDAH. Entonces, discriminar fue difícil. De las limitaciones, bueno, decir que se trata de una población que es usuaria del sector público de la salud, que es perteneciente a un contexto socioeconómico y cultural bajo y que es residente de Montevideo. La derivación a esta unidad especializada se da desde los servicios de salud mental y no de medicina general, lo cual también esto es un sesgo. Acude motivada en la evaluación. Eso es otra cosa bien significativa. Son pacientes cuya familia le interesa que sean evaluados y que sean atendidos. Y que sean atendidos en sus dificultades de aprendizaje, en donde el valor por el aprendizaje, por la educación, está puesto de manifiesto. Los datos obtenidos no deben ser generalizados a toda la población de niños y adolescentes con compromiso en la comprensión lectora, resultando interesante para futuras investigaciones contrastar los datos obtenidos con la población general. De las conclusiones, en primer lugar, se evidencia un claro predominio de varones. Esto es algo que a lo largo de la presentación, pero de las investigaciones se evidencia. No se logra probar la asociación entre memoria de trabajo y compromiso en comprensión lectora, pero sí entre velocidad de procesamiento. Entonces, lo que se puede afirmar es que la hipótesis de que funciones ejecutivas se encuentran alteradas en el compromiso de herramientas instrumentales para el aprendizaje está presente. Y se confirma la presencia de problemas comportamentales y afectivos, porque la comorbilidad es la regla. Entonces se refuerza el conocimiento acerca de la presencia de al menos una comorbilidad. Habíamos dicho que casi 7 de cada 10 va a tener una comorbilidad. Por consiguiente, es de recibo interpelar la eventual eficiencia que una intervención aislada pueda tener. Tanto en las investigaciones internacionales como en la evidencia empírica surge que el respaldo a la pertinencia de las evaluaciones interdisciplinarias. Y cobra especial importancia lograr una detección temprana de las dificultades de aprendizaje y una búsqueda sistemática de prerequisitos en intervenciones tempranas. Ante la presencia de los consejeros, si uno tuviera la oportunidad de decir desde mi muy humilde opinión en dónde se podría seguir trabajando, seguramente desde inicial, desde bien temprano en todo esto que son prerequisitos para lo que luego termina siendo algo que irrumpe en la etapa escolar. Y acá algunas preguntas que nosotros nos hicimos y que pueden ser muy controversiales y que pueden ser muy controversiales también para este espacio. Y ¿es posible determinar la existencia de un trastorno específico de comprensión lectora? Bueno, cada vez más empieza a haber evidencia de que es dable pensarlo, es importante buscarlo. ¿Qué trascendencia cobra el abordaje farmacológico de quienes en quienes se evidencia una afectación en comprensión lectora? Y esto sí que puede sonar como muy controversial en este edificio, además. Hablar de abordaje con medicación en chiquilines cuyo motivo de consulta inicial fue solamente tener una afectación en cómo comprenden textos. ¿Es dable pensar esto? Y bueno, como a mí me gusta el debate también, consejera, me pareció importante mantener la pregunta y darla en este espacio. Y esto refuerza así el paradigma de la complejidad y el abordaje interdisciplinario. Si hay algo en lo que en mi trayectoria y mi formación he quedado como grabado a fuego, es de que no es sinónimo de interdisciplina la suma de las partes. Esto requiere de un trabajo armónico
entre cada una de las disciplinas y que la mirada complementaria, sumativa, la mirada de todos los actores quienes trabajamos en la niñez y la adolescencia es fundamental. Esto que uno lleva a la práctica en la clínica diariamente, de conectar con las maestras, de hablar con los ascriptas, con los equipos técnicos, de intercambiar, es algo que debe ser la regla, es algo que debemos fomentar. Y para futuras investigaciones sería pertinente y muy interesante poder ampliar la muestra. Y bueno, son los datos que han surgido de la investigación. Yo, para finalizar, de nuevo agradecer esta oportunidad y de poder hoy estar en este edificio presentando algo que, si bien surge desde la salud, hace a nuestra práctica cotidiana y a la educación. Y para quien se formó en la educación pública y tuvo toda su trayectoria en la educación pública, para mí es un honor poder estar hoy acá hablando de estos temas. Muchas gracias. La verdad que es un honor también presentar a todos, a un compañero y a una también compañera de investigación. Esta es una investigación sumamente importante, yo la considero así porque también genera proyecciones para intervenciones concretas en la práctica, a partir de trabajos serios académicos, en un tema muy importante para atender precozmente algunas situaciones que se pueden revertir si son tomadas a tiempo con respecto a la intoxicación por plomo. Así que, y desde la educación justamente el lugar que tiene para la prevención y la atención temprana en las acciones de las políticas educativas. Así que bueno, paso a presentar al doctor Darío Pose, que es médico especialista en toxicología clínica, profesor agregado de la Unidad Académica de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UDELAR, coordinador de la Unidad Pediátrica Ambiental de la Facultad de Medicina de ACE, encargado del Departamento de Salud Biosocioambiental de la División Salud Estudiantil de la Dirección Sectorial de Salud, con 40 años de trabajo en la ANEP, más de 40 años. 40, estás como Federico, 20 y 40. Bueno, y después paso a presentar al economista Lucía Suárez, magíster en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Es estudiante de doctorado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y trabaja como docente asistente en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Así que la interdisciplina y la intersectorialidad están más que representadas. Gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias por permitirnos presentar esta investigación que en realidad nace por allá por el 2019, cuando Lucía nos convoca en la unidad pediátrica, se presenta en la unidad pediátrica a solicitarnos datos de niños con plomo porque tenía interés de hacer su monografía final, ya está recibida, como ven, pasaron años, su monografía final para recibirse justamente y pensaba hacer plomo y trayectorias educativas. Ahí empezamos a conversar, surge que yo trabajaba en ANEP y empezamos a hacer un proyecto en común que lo presentamos a la dirección en aquel momento de la UNAI y luego a la Dirección de Derechos Humanos y pasó por todos los pedidos que había que hacer y conseguimos que nos dieran la base de datos. Ahora les vamos a explicar un poquito mejor, pero pretendíamos la trayectoria educativa de todos los niños que teníamos en la unidad pediátrica, pero solo pudimos conseguir la trayectoria educativa de primaria, que se podía sacar fácilmente del Ceibal, porque bueno, de los otros subsistemas no era accesible todavía, estábamos hablando de 2019. Y decidimos presentar el proyecto como es, toda la trayectoria educativa de estos chicos que consultaron en la unidad pediátrica en estos años, pero nos remitimos en esta primera etapa primaria
y contarles que, evidentemente, con la pandemia de por medio, los comités de ética no se reunían, los trámites que había que hacer en AGESIC para poder, de alguna forma, inscribir las bases de datos y que los autorizaran, tampoco eran fáciles porque era todo por vía online, no llegaban nunca los mensajes, bueno, era un caos los años de pandemia. Ni bien terminó la pandemia, pudimos destrabar y tuvimos que rehacer el proyecto y actualizarlo a los años siguientes, y empezamos el trabajo arduo por allá por el 2022, y hoy estamos presentando un trabajo que empezó ya hace unos años atrás. Pero vamos derecho a la presentación. Decirles que el trabajo, bueno, se llama así, Contaminación ambiental por plomo y su repercusión sobre la trayectoria educativa. Nosotros dos somos los investigadores principales porque alguien se tenía que hacer cargo de los datos y demás, pero es un proyecto interinstitucional donde evidentemente está la Unidad Pediátrica Ambiental, que ya les fui diciendo, depende del Departamento de Toxicología y de la RAP, la Red de Atención Primaria de ACE, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, la División Salud Estudiantil, Dirección Sectorial de Salud, Administración Nacional de Educación Pública, con los que estamos acá presentes. Vamos a hacer una pequeña introducción para ver por qué el plomo es importante en esto de las trayectorias educativas, o puede serlo. Nosotros ya estamos convencidos de que lo es. Los queremos convencer a ustedes. El ambiente ha sido reconocido siempre como un determinante de la salud, pero sobre todo de la salud infantil. Afecta mucho más a los niños todo lo que son los contaminantes del ambiente que a las personas adultas. La contaminación por plomo está considerada un problema de salud pública a nivel mundial, es un problema real de salud pública, a pesar de que es una contaminación invisible y la contaminación de los seres humanos es poco llamativa en cuanto a sintomatología, es un problema real de salud pública, y ahora vamos a tratar de ver por qué. Porque es responsable de 540.000 muertes al año, es responsable de 13.9 millones de años perdidos por discapacidad en toda la trayectoria vital de las personas, porque la exposición ambiental infantil en los niños puede repercutir en enfermedades de la edad adulta, como por ejemplo la hipertensión arterial de una persona que fue expuesta al plomo en niveles importantes en la niñez, puede verse reflejada en la edad adulta. Representa el 0.6% de la carga mundial de enfermedad, según los datos de la Organización Mundial de la Salud del 2009. Los países en vías de desarrollo presentan una mayor carga de enfermedad, y la intoxicación por plomo en la niñez es una de las enfermedades infantiles de origen ambiental tóxico más ampliamente estudiadas. Llevan 40 años estudiando, 50 años estudiando muchos de los investigadores. Los efectos del plomo son particularmente adversos en niños pequeños debido a su mayor vulnerabilidad a los tóxicos ambientales. Rápido crecimiento y desarrollo de sus órganos, sobre todo el sistema nervioso central en desarrollo en los 3, desde el prenatal hasta los 3, 4, hasta los 5 años de vida. Ese periodo de la vida es muy vulnerable porque ahí hay una gran ventana de oportunidades, ¿sí?, de aprendizaje, de incorporación de muchas habilidades que se ven vulneradas, y por eso se les llaman ventanas de gran vulnerabilidad durante la exposición a estos contaminantes. El plomo es uno de ellos y se lo conoce como robador de inteligencia, ¿sí? O sea, es un metal que produce una alteración del coeficiente intelectual, y vamos a seguir viendo otras cosas. La exposición temprana se relaciona con mayores índices de hiperactividad, falta de atención, hoy hablaba Federico de lo que implica, dificultades en la lectura y en la escritura, rezago en los aprendizajes y, en definitiva, llevan a un fracaso escolar. Cuando decimos escolar,
en este caso que vamos a estudiar los niños de primaria está bien, pero el fracaso de la escolaridad sería a lo largo de toda la trayectoria, porque vamos a ver cómo afecta más adelante. La Organización Mundial de la Salud plantea que el efecto de la exposición a plomo en edades tempranas afecta el neurodesarrollo y puede generar problemas de comportamiento. Tiene efectos sobre problemas de aprendizaje, déficit del coeficiente intelectual, alteración por impulsividad, violencia, hiperactividad, agresión, patrones de comportamiento delictivo, porque destruye el sistema inhibitorio de la agresión, ¿sí? Y hace que niños expuestos en las primeras etapas de vida puedan en la juventud o en la adolescencia tener comportamientos delictivos, ¿sí? O propender al uso de sustancias psicoactivas. Desde 1979, ahí les pusimos la cantidad de autores que de una manera u otra han estudiado toda esta problemática, y hay ríos de tinta escrito sobre lo que produce el plomo, sobre el neurodesarrollo, sobre los comportamientos, sobre los aprendizajes. Bueno, buenas tardes. Bueno, como para terminar un poco, y ahora voy a pasar a hablar un poco de la parte de los estudios de la economía. En primer lugar, terminar un poco lo que estaba comentándoles Darío recién, que todos estos trabajos internacionales, que como estuvo comentando, hay muchas cosas escritas desde hace décadas, en general lo que se encuentra son efectos o asociaciones negativas entre la exposición a plomo en la edad en los niños y sus resultados en neurodesarrollo, aprendizajes en lo posterior. En particular, desde la ciencia económica y más sobre, capaz desde este siglo, digamos, unos estudios como un poco más nuevos, lo que han hecho es como aportar un poco en la parte de identificar causalmente el efecto como del plomo en sí mismo sobre el neurodesarrollo o distintos cosas de salud pública, desempeños académicos y demás. ¿Cuál es ¿En qué sentido es esto un aporte? En el sentido de que a través de distintas como técnicas estadísticas, o también como en los últimos tiempos cada vez tenemos mayor acceso a las bases de datos, a seguir a una cohorte de niños o demás a lo largo del tiempo, de esa manera se logra como identificar estadísticamente este problema de que el efecto del plomo, que en realidad también está asociado a otros efectos como más de contexto socioeconómico, como comentaban hoy, otro tipo de cosas que tienen que ver con dificultades de aprendizaje. Lo que aporta un poco de la economía, que ahí necesitamos algunos trabajos, es justamente como lograr este efecto, verlo de forma de despejar este efecto de esas otras cosas, ¿sí? Es un poco por ahí. Y bueno, lo más interesante también que nuevamente, aún como desde otro enfoque, desde otra, forma de estudiar las cosas, se encuentran resultados parecidos en donde encuentran efectos negativos del plomo, de la exposición a plomo en niños, en temas como que se aumentan las brechas socioeconómicas en distintas poblaciones. Incluso se han estudiado sobre cómo aumentos de exposición a plomo en el siglo pasado tuvieron incidencias en las tasas de delincuencia, ¿sí? En la adultez, en tasas de violencia y en los logros académicos también de distintas generaciones, ¿sí? Bien. Muy bien. Contarles un poquito, cuando decimos robadores de inteligencia, hay estudios, digamos, bien interesantes, en los estudios poblacionales. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo me expongo a plomo, o me expuse a plomo haciendo plomadas cuando era chico, todos jugamos con plomo en algún momento, pero de mi coeficiente intelectual original, capaz que perdí algún puntito por el plomo que utilicé. Muy poco, pero eso todos estamos expuestos de alguna manera. Pero nos da para seguir adelante, para llegar a recibirnos de médico, como digo yo. Yo me recibí de médico. Pero cuando eso lo vemos, 5 miligramos de plomo que suba en sangre, el nivel,
pero lo vemos a nivel poblacional, donde en la curva de Gauss el 100 es la mitad de la curva, tendríamos 9,5 millones de superdotados en una población y 9 millones de retardos intelectuales. Cuando en esa población, con el 100 de coeficiente, a todos les sube 5 puntos el plomo en sangre, esa curva se corre y hace que, se corre hacia la izquierda, perdón, y hace que aumenten los retardos intelectuales a 13 millones y disminuyan a 6 millones los supradotados. Esto hace perder inteligencia de las poblaciones, con todo lo que tiene que ver, o con todo lo que influye eso en los aprendizajes, en los rendimientos académicos y en los logros de los países, de las comunidades y de los países. O sea, económicamente, lo conversábamos con Lucía, producen un perjuicio a toda la sociedad, pero a los países y al mundo. Por eso es tan importante desde la salud pública y es considerado un contaminante de riesgo global. Decirles que qué valor tienen las intervenciones y la prevención en estos temas. También hay mucha evidencia. Las intervenciones más efectivas contra la intoxicación por plomo en la niñez son la aplicación de medidas preventivas y educativas de promoción de salud e higiene ambiental. Y yo siempre digo, dicho esto así, hoy la consejera decía que todos podemos ser promotores de salud o educadores para la salud en cualquier rol que nos toque jugar. Pero vaya si los centros educativos, desde inicial hasta media, no intervienen en esto, no refuerzan o no enseñan lo que no aprendieron en las familias. Entonces, esta pata de la prevención y de las medidas educativas tienen un rol muy importante en lo que es las escuelas, en lo que es la enseñanza de nuestro país. Los docentes refuerzan lo que en la familia se aprende y muchas veces enseñan lo que no se aprende en la familia o lo que no se enseña en la familia. Por otro lado, otras medidas macroambientales son importantísimas y eso corresponde ya a los gobiernos. Las medidas de salud pública, las políticas de eliminación de fuentes de plomo, los aditivos de las naftas, el plomo de las pinturas, la regulación de todo lo que es las soldaduras de los contenedores de alimentos, las tuberías de agua que no sean metálicas o de plomo, las actividades de reciclaje, desechos y de residuos eléctricos, electrónicos, que hoy por hoy son una industria formal e informal de contaminación del ambiente y de poblaciones. Esta tuya. Otra cosa también que de la revisión bibliográfica hemos encontrado, que además de investigar cuál es el efecto justamente del plomo y poder despejarlo, el efecto del plomo en distintos resultados a lo largo del ciclo de vida de las personas y poder despejar de otros tipos de efectos, otras cosas, factores confundentes que se les dice, también se han investigado lo que son las políticas de reducción de plomo, digamos, ¿no? En países, en general en países desarrollados se han hecho este tipo de investigaciones, países donde, hace 4 décadas atrás, en los 80, 90, hicieron grandes políticas como de reducción del plomo ambiental, como esto de, como decía Darío recién, políticas macroambientales, como reducción de la gasolina, del plomo en las gasolinas y en las naftas, sacarlo de las pinturas, etcétera. Se ha investigado cuál es el impacto de ese tipo de políticas justamente en los rendimientos académicos, comportamentales de las personas. Un trabajo que nos interesa destacar es uno, que ahí están los autores, Billings y Schnepel, que es un trabajo que se hizo en Estados Unidos en un condado particular de Carolina del Norte. En ese lugar, las intervenciones que se aplicaron justamente como medida para contrarrestar el efecto de plomo son medidas que son muy similares a las que se han aplicado acá en Uruguay, y ahora vamos a contar en la unidad pediátrica ambiental, bien qué es lo que se hace, son muy similares, ¿sí? Y ellos hacen justamente una como evaluación de impacto de este como programa, de estas medidas, encontrando efectos muy fuertes o grandes justamente en estas mejoras de salud pública con relación a la exposición a plomo, en niños pequeños,
tuvieron mejoras tanto de corto como de largo plazo en el rendimiento educativo, en resultados en la asistencia en la educación pública, en justamente los desempeños educativos y también los desempeños en comportamiento, ¿sí? Lo ven tanto como en lo que sería educación primaria y secundaria o en niñez y adolescencia, digamos, más o menos. Incluso encuentran como resultados más fuertes o más grandes, por decirlo de una manera, más en la adolescencia que en la niñez y más en los temas comportamentales que en lo que es como de rendimiento académico en sí mismo. Eso como algo para destacar, que un poco, ya les hago un poquito de spoiler, es un poco lo que podemos observar en los resultados de este trabajo que les voy a mostrar después. Sí, y otra cosa que también quería comentar es un poco una literatura que es como bastante conocida, que es como una literatura justamente del tema de que habla de los desempeños en la primera infancia y cómo las intervenciones en primera infancia y los logros que se obtienen en esos primeros años de vida son muy importantes en el resto del ciclo de vida. Y hay como mucha documentación desde muchos ámbitos, desde muchas disciplinas en que tiene como importantes repercusiones, muchos impactos, como esas inversiones o esos cuidados que se tienen en la primera infancia a lo largo del resto del ciclo de vida. ¿Sí, nomás? En nuestro país podemos identificar cosas que se han hecho o intervenciones para la prevención que se han hecho y que se siguen haciendo, políticas de inversión aplicadas por la UPA y por otras instituciones, tanto en casos individuales de contaminación como en casos poblacionales, comunidades que están contaminadas y que tenemos que actuar en ellas. Hay inversiones en educación para la salud, en lo que es tratar el tema de la higiene personal, ambiental y alimentaria, dirigidas a las familias, talleres educativos que se realizan a nivel de las comunidades, que brindan nuevos insumos para que los padres o los tutores de esos niños lo manejen e inviertan en su infancia, en sus hijos. Inversiones directas de identificación y disminución y eliminación de fuentes de plomo, eso es toda una inversión país que se ha hecho. Políticas de cuidado de la salud y del ambiente, de reglamentación, leyes y demás, y políticas de cuidado y apoyo a la primera infancia, donde también están incluidas los apoyos que se brindan desde la enseñanza a esos niños que están expuestos. Vale la pena decir ahora que los primeros 10 años después de la contaminación del 2000, que entre comillas se llamó la contaminación de La Teja, en realidad era de la contaminación del Uruguay, porque había, de todos lados venían niños con contaminación con plomo. La enseñanza de nuestro país hizo gran cantidad de aportes en cuanto a lo que era la prevención en la contaminación por el plomo. Hubieron escuelas que se le hicieron recambios de pisos, lugares de plazas de deporte o lugares de deporte que tenían contaminación que fueron removidas, niños que fueron escolarizados, porque había cantidad de los niños que venían que no estaban escolarizados, y niños que tenían dificultades en los aprendizajes y problemas de conducta que fueron reubicados en aquellos momentos. Estoy hablando del 2000 al 2008, 2009, estaban las escuelas especiales donde se podían incorporar niños y hicimos una cantidad de esos traslados y de esos pedidos de incorporación de niños, incluso hasta pasado ya la época de inscripción. O sea que la enseñanza en esto tiene un rol muy importante. Formamos parte de la Comisión Nacional de Plomo en aquel momento, y hoy la Comisión de Contaminantes Químicos Ambientales, que está en el Ministerio de Salud Pública. Bien, como creo que estamos acá terminando un poco la parte más de literatura, vamos a pasar ahora a los resultados del trabajo dentro de poquito. Otra cosa que es interesante, que incluso es algo que nosotros como en un primer momento lo pensamos hacer, todavía no lo hemos hecho, pero es como algo que nos gustaría tratar de
de hacer dentro de este proyecto es cuantificar como los beneficios económicos asociados a la reducción justamente de la exposición a plomo, ¿sí? También existen algunos trabajos que, principalmente de nuevo en países desarrollados, que lo que hacen es hacer como este análisis de costo-beneficio de justamente estas intervenciones que se hacen para reducir el plomo y qué beneficios se obtienen a futuro en reducciones como de gastos en salud, gastos en seguridad, gastos extra que tiene que asumir el sistema o el Estado a futuro de salud pública, de educación especial, demás, para justamente como contrarrestar lo que, o sea, si se hubiera, digamos, intervenido antes o si se hubiera reducido la exposición a plomo antes, se tienen como muchos costos a futuro que si primero los eliminamos desde antes, ¿sí? Lo que se encuentra es que en general son como intervenciones muy costo efectivas, justamente tienen amplios beneficios económicos. En particular hay un trabajo que es bastante novedoso de la Universidad de Nueva York, que en realidad como que toma como información de distintos países, ¿sí? Sobre justamente los niveles de plomo promedio, digamos, de los países, y se enfocan en países de ingresos bajos y medios y medianos, donde justamente Uruguay está entre los ingresos medianos, y estiman pérdidas económicas. En particular, para América Latina y Caribe, como toda la región, estiman que las pérdidas equivalen como a 2 puntos de PIB, o sea, eso es algo como bastante importante, ¿sí? Teniendo en cuenta justamente justamente todo ese ahorro que se podría obtener si se pudiera reducir ese costo, digamos, a lo largo de la vida. Muy bien. Las estimaciones de costos económicos de la exposición prevenible al plomo en los niños han sido útiles para tomadores de decisiones en ciertas partes del mundo. Sin embargo, en Uruguay no tenemos esas estimaciones, un poco lo que decía Lucía. Sin estimaciones claras de los costos a nivel nacional, por la exposición infantil a plomo puede subestimarse la importancia que tiene este tema para la salud pública y la magnitud del impacto de cualquier política pública destinada a reducir la exposición a plomo. Esto es como una conclusión de esto que Lucía nos venía hablando de la parte económica, como le digo yo, no desde la economía, desde la parte económica, que es realmente lo que impacta cuando uno habla de estos temas al nivel político, que es el tomador de decisiones para cualquier política de salud pública. Hablarles un poquito de qué pasó en el Uruguay. Ya lo nombramos, en el 2000, plomo en La Teja. Uruguay, como en otras partes del mundo, tiene la problemática y en el 2000 hizo eclosión. Llevamos 24 años de esta contaminación en La Teja. Esto motivó realizar una cantidad de intervenciones a nivel ambiental, intervenciones a nivel de políticas de salud ambiental, de salud pública, para disminuir la contaminación y poder disminuir la exposición al metal. Entre ellas hubieron normativas, leyes. La Ley de Protección Ambiental surge en el año 2000, que es el año que aparece el primer caso. No teníamos una ley de protección del ambiente. De hecho, La Teja era una zona fabril. No había una diagramación de lo que iba a ser las estructuras de las ciudades. Las fábricas después se rodeaban de familias que vivían ahí porque les convenía vivir cerca del lugar donde trabajaban. O sea, no había una planificación de las ciudades. Y esta problemática del plomo evidenció ese tipo de cosas. Y a partir de ahí se hace la Ley de Protección Ambiental. Después surge la 17.775 que regula el plomo de las naftas, esa fue en el 2004. Se saca el plomo de la nafta que usamos para los vehículos, se usaba el tetratilo de plomo, se deja de usar y se pone otra sustancia para que no tenga la explosión, la nafta, porque se usaba como antidetonante. Se regula la cantidad de plomo que pueden tener las pinturas en el Uruguay. Se habla de lo que debería hacerse para el recambio de tuberías de agua potable, que en su mayoría
eran de plomo, y siguen habiendo en algunos lugares porque, como se dijo hace 20 años, es imposible cambiar toda una red que data de 200 años de un saque, porque no hay no hay país que lo aguante en el costo económico que tiene. Pero a medida se va rompiendo, se va reponiendo por elementos menos contaminantes. Se legisló sobre productos escolares, sobre juguetes que podían tener plomo, sobre los envases de alimentos, el uso de baterías, el desecho de las baterías de automóviles y de motos también está regulado a partir de esa ley y normativas que surgieron. En el año 2009 se logra tener la unidad pediátrica ambiental, que es donde estamos trabajando, fue es una unidad docente asistencial que depende de Facultad de Medicina y de ACE, como dice ahí, y que atiende, es el centro de referencia a nivel nacional para la atención de niños, adolescentes y mujeres embarazadas con exposición a contaminantes ambientales, dentro de lo cual el plomo es la vedette, porque es el contaminante por el cual más consulta. En el año 2009 se logra hacer un protocolo a nivel nacional en el Ministerio de Salud Pública, está regido por una ordenanza del Ministerio, y se baja el nivel del año 2000, el nivel de plomo aceptable para niños era de 10 microgramos por decilitro o por ciento en sangre. En el año 2009, después de haber trabajado 9 años con la población y demás, vimos que los niveles de plomo, y haber tomado las medidas macroambientales que se tomaron con la disminución del plomo de las naftas y demás, vimos que la población empezó a descender los niveles de plomo, y la media era bastante cercana al 5. Y ahí, en el año 2009, se toma la determinación de bajar de 10 a 5, y fuimos el primer país de Latinoamérica que bajó a 5 los niveles de plomo. Eso también es algo bien interesante. En el año 2004 y 2005, ahora vamos a mostrarles un poquito de lo que hemos investigado en estos años. En el año 2004 y 2005 se realizó un trabajo en conjunto entre Facultad de Medicina y ANEP CODICEN. En él participaron el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina, la Cátedra de Otorrino, la Cátedra de Oftalmología, la Cátedra de Neuropediatría, la Cátedra de Pediatría, desde la Facultad de Medicina, y desde ANEP CODICEN trabajó el programa de alimentación escolar de primaria que proporcionó a los nutricionistas, un asistente social que era el programa de educación para la salud, educadoras para la salud en aquel momento trabajaron con nosotros, el departamento de diagnóstico integral proporcionó 2 psicólogos que hicieron los estudios de estos niños. Valoramos la repercusión de la exposición a plomo en la salud de una población infantil y adolescente. Fueron 60 chiquilines que pudimos captar con los criterios de inclusión que habíamos decidido, que todos tuvieran 5 de plomo o más y que tuvieran entre 1 año y 15 años. Esos chiquilines fueron estudiados, pasaron por distintas etapas, se hizo un estudio social de cuál era el componente social de la familia y cultural. Se trataron de ver todos los puntos posibles para determinar si habían otros determinantes de esa disminución del coeficiente intelectual, que era lo que buscábamos en este estudio de niños expuestos. Tuvimos un 60% de esta población que tuvo el coeficiente intelectual por debajo del mínimo aceptable. Dentro de ese 60% teníamos 3 niños de una familia del interior, en el cual todos los otros factores confundentes podían sacarse. Venían de un buen medio socioeconómico y cultural, vivían en una vivienda, tenían la familia una vivienda nueva que no tenía paredes con pinturas viejas, caños de plomo ni nada. Se sacó todo lo ambiental, y el único componente ambiental que tenían es que la mamá y el papá trabajaban en una fábrica de baterías y ocuparon la fábrica durante el embarazo del segundo y del tercer niño, que eran los 2 más afectados. Estos 3 niños tenían una alteración en la talla, en el peso
y además un coeficiente intelectual de los más bajos de los que encontramos. Estos chiquilines, si los seguimos durante años, y lo bueno de esto es que con el apoyo de la familia, que se mudaron a la vivienda, salieron de la fábrica donde estaban expuestos a plomo, que además los apoyaron en cuanto a maestros de apoyo y otras actividades que podían favorecerle los aprendizajes, apoyo psicológico y controles periódicos médicos, llevaron a que los chiquilines terminaran su escolarización. La consejería de los psicólogos de ANEP en aquel momento fue a los padres que no los exigieran o no los metieran en una carrera complicada, que fuera elegido algo que ellos pudieran encontrar una recepción de lo que iban aprendiendo y que pudieran ser útiles. Y los chiquilines están hoy, hasta el día de hoy, en una situación de trabajo, de buenas capacidades en cuanto al hacer aportes a la sociedad. O sea que los apoyos son importantes. Lo que puede hacer la educación en ese sentido es el apoyo educativo y la consejería que vino de la enseñanza en este caso, de que se metieran a aprender un oficio u otro tipo de cosas que no fuera tan complicado para que pudieran tener la satisfacción de poder rendir y demás, dio un buen resultado. Es un caso, pero era con ANEP y me gustaba contarlo. Otros trabajos de la UPA, encontramos niños expuestos, en adolescentes expuestos a plomo en la infancia, alteraciones de conducta y consumo excesivo de tabaco, alcohol y alguna otra droga en uno de los estudios. En otros estudios se identificaron bien las fuentes de contaminación y los niños más pequeños más contaminados que los más grandes, eso es algo como una especie de regla, y la identificación de contaminantes en las poblaciones, en asentamientos irregulares, también ayudó a identificar alteraciones producidas por el plomo en los niños. Hay otros autores nacionales que también hicieron trabajos relacionados con la educación de estos niños contaminados con plomo, y en general estos trabajos lo que nos dicen es que la exposición a plomo ambiental desde distintas fuentes de contaminación se puede identificar. Los niños de menor edad son los más expuestos y afectados, evidencian alteraciones en el coeficiente intelectual, desarrollo cognitivo, rendimiento académico, aprendizaje, comportamiento, predisposición al consumo de sustancias. Concluyen que las intervenciones de la unidad pediátrica y otras instituciones con medidas preventivo-educativas, separación precoz de la fuente de exposición y seguimiento médico, apoyo familiar, educativo y psicológico pueden lograr mejoras en la escolarización. Estos son algunos trabajos que hay, seguramente hay más que estos. Desde la educación estuvimos investigando para el periodo de tiempo que iba a involucrar nuestro proyecto y vimos, acá pusimos algún tip de los que nos interesaba: desvinculación temprana del sistema formal en la educación media alta con nivel de culminación inferior al promedio de América Latina. El 50% de los adolescentes de entre 15 y 17 años que asisten según la trayectoria esperada, pero el 35% asiste con rezago y a temprana edad un 15% deja de asistir al sistema educativo. Estos son datos de nuestro país. Los datos del monitoreo educativo, el porcentaje de repetición a nivel nacional está entre 3 y 5% entre el 2013 y el 2019 respectivamente. O sea, en el 2013 teníamos un 5%, en el 2019 había bajado a un 3%, datos del monitoreo educativo que después vamos a ver y vamos a utilizar. Para todo el trabajo de investigación que lo vamos a ir viendo, hicimos algunas hipótesis. La exposición a contaminación por plomo es uno de los factores de riesgo, entre otros que contribuyen al problema de aprendizaje y desvinculación temprana del sistema educativo. La evidencia indica que las políticas públicas que mitigan los efectos del plomo en el desarrollo del niño desde la infancia temprana pueden lograr importantes beneficios e incidir en los desempeños y en las trayectorias educativas.
Visualizamos este estudio como un aporte al conocimiento para la toma de decisiones en salud, ambiente y educación, entendidos estos como derechos humanos inalienables, factores clave para el desarrollo integral de los proyectos de vida de las personas y de las comunidades. El objetivo general del proyecto es vincular la exposición a plomo de la población que consultó en la unidad pediátrica ambiental durante la infancia y la adolescencia con las trayectorias educativas durante la escolarización del sistema educativo formal público a los efectos de aportar a la toma de decisiones en las políticas de salud pública, ambiente y educativas. Y como objetivos específicos nos planteamos caracterizar la población de niños y adolescentes escolarizados expuestos a plomo en seguimiento en la UPA y describir su incidencia sobre la salud, evaluar la exposición a plomo y sus efectos en los desempeños educativos, dificultades de aprendizaje, rezago escolar, abandono temprano, problemas de conducta, educación primaria en una primera etapa, porque fue lo que les dije al inicio, eran los datos que contaba ANEP en ese momento para poder cruzar, y educación inicial y educación media en una segunda etapa. Comparar las trayectorias educativas de individuos con distintos niveles de plombemia, informar a las autoridades de salud, ambiente y educación para la toma de decisiones basadas en evidencia y difundir los resultados y organizar actividades de prevención destinadas a la comunidad con el fin de disminuir el impacto de la contaminación por plomo. Y ahora le damos la palabra a Lucía, sí, que ella de esto entiende más que yo. Sí, ahora vamos a pasar a la parte como un poco más del cómo son la metodología usada en este estudio. Primero comentarles que es un estudio que es empírico, que es retrospectivo, o sea que lo que usa son datos que ya existían, simplemente se combinan. Hacemos una parte descriptiva y una parte que se llama más econométrica, ¿sí? Más estadística. Lo que se hace primero es como cruzar información que es información de la unidad pediátrica ambiental, de los niños y adolescentes que consultaron en la unidad pediátrica ambiental entre el 2010 y el 2019, que fue el año en el que empezamos a hacer el estudio, y a esta información como que se les pegó, digamos, de alguna manera la información como de escolarización de estos niños. Esto, justamente toda esta parte como de los datos fue trabajada pasó una revisión por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas, que ahí está el número de resolución, pero es simplemente que los datos, están combinados, en ningún sentido hay identificación de datos y demás. Desde de la información de la unidad pediátrica ambiental están los datos justamente de las plombemias, que es el plomo en la sangre, después qué intervenciones fue recibiendo ese niño, qué consejos se les dieron, cómo se lo siguió, digamos, bien de historia clínico-ambiental. Esta base de datos fue registrada. Y un detalle no menor, que esta base de datos es representativa de lo que serían todos los niños que tienen cobertura de prestador público, ¿sí?, de ACE, en los que tienen alguna sospecha de exposición ambiental a plomo, ¿sí? Los niños y adolescentes son derivados a la UPA justamente cuando tienen sospecha de un pediatra, médico de familia, digamos, un médico tratante, el que lo sigue durante distintos controles y demás, sospecha que haya una exposición ambiental y hace una derivación a la unidad pediátrica ambiental para hacer justamente este estudio ambiental del paciente. Después de la parte de ANEP, los registros que tenemos son del 2013 a 2019 de las calificaciones de fin de curso de primaria, ¿sí? Como si promovió o no promovió, qué calificación tuvo a fin de año, tanto en la parte como de rendimiento académico como en la conducta, y alguna información más de centros, como el nivel socioeconómico de los centros, la ubicación, más como cosas del centro educativo. Entonces, el objetivo acá entonces es un poco ver cuál fue el impacto de las intervenciones de la UPA durante todos estos años en estos niños, justamente en el rendimiento académico y en el comportamiento, ¿sí? Lo que, como sabemos bien, en el rendimiento académico y el comportamiento hay un montón de factores que pueden afectar ese rendimiento y está el desafío acá de identificar el efecto del plomo o el efecto de la intervención que hace la UPA en realidad, separado del efecto de esos otros factores como el contexto socioeconómico, otros factores de contexto y ambientales que puede tener el niño. Para identificar estos efectos,
uso una técnica, digamos, una cosa que se llama diseño de regresión discontinua, que ahora les voy a explicar qué es, que justamente se basa en cómo funciona la intervención, que capaz que ahora me cambio de micrófono. A ver si funciona esto. Hola. Bien, primero comentar que la unidad pediátrica ambiental trabaja con un equipo multidisciplinario, en el sentido de que en las consultas hay un médico pediatra y un toxicólogo, y entonces de esta manera se brinda esa atención integral. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, cuando, como les decía, médico pediatra o médico de familia, además, deriva a un paciente a la unidad pediátrica ambiental, hay una especie de una primera consulta en la que se hace la historia clínico-ambiental, donde se consultan como posibles riesgos ambientales que hay. Después se hace lo que se llama educación ambiental, ¿sí? Se explica cómo se pueden reducir los riesgos independientemente, o sea, todos los que van, independientemente de si tienen de plomo u otros riesgos ambientales, y se hace un estudio de plomo, ¿sí? Un análisis de extracción de sangre, que está en la información, los resultados llegan después, y a partir de ahí se realiza como una intervención posterior si la plomemia, o sea, el plomo en sangre, es superior o inferior a 5 microgramos por decilitro, que esto es algo más técnico que les puedo explicar más Darío si quieren. Pero lo que importa acá, o sea, si la plomemia es baja, digamos, se le da alta psicológica, quiere decir, se interpreta que no está expuesto está muy expuesto, digamos. Si es alta, o sea, mayor a 5, como que se prenden otras cosas. Pueden ser visitas ambientales al hogar para ver qué tienen qué distintas fuentes de riesgo ambiental, más plomemias y seguimiento a la familia, al niño y demás, remediación ambiental en muchos casos. Esto implica, por ejemplo, como comentó Darío hace un ratito, que se arregla algo del suelo en el hogar, algo relacionado a las fuentes de trabajo, distintas cosas. Bien, si quieres pasar, lo importante acá es que, dado que esta como intervención se determina en función de si se supera o no ese umbral de 5, ¿sí? Lo que pasa acá es como que cerca de ese umbral, digamos, si gente tiene plomemia 4 o gente que tiene plomemia 6, se entiende como que son muy parecidos entre ellos, digamos, en el sentido de que tienen un plomo similar, un plomo que no es tan lejano al umbral. Sin embargo, hay de ellos, algunos van a tener una intervención y otros que no. Esto es lo que hace que como diseño de regresión discontinua como que funcione para comparar a esas personas que están de un lado o del otro del umbral, cerca del umbral, ¿sí? Porque se supone o se entiende que son como muy similares, ¿sí? Que la única diferencia que hay entre ellos es recibieron o no intervención, ¿sí? ¿Se entiende un poco por ahí, más o menos? Bueno, va por ahí un poco la idea. ¿Qué quieres pasar? Entonces, como les decía, acá tenemos este gráfico, lo que muestra es, para los distintos niveles de plomemia, la probabilidad de haber recibido la intervención, o sea, la probabilidad de que lo hayan llamado de nuevo, que hayan ido a la casa, ese tipo de cosas. Quienes tienen debajo de 5, a nadie fue llamado, digamos, esto se les dio el ataque toxicológico, como les había dicho, y quienes están por encima de 5, a todos nos llamaron, o una gran mayoría, como 97%, una cosa así, es una proporción muy alta. Entonces acá hay lo que se llama la discontinuidad, por eso se llama así regresión discontinua, en donde esta discontinuidad, lo que justamente esta discontinuidad, la probabilidad nos permite despejar este efecto de la intervención. Es decir, que para estas personas cercanas, de acá al 5, vamos a creer que justamente son iguales, son muy similares a muchas otras características. La única diferencia es que uno de ellos de este lado aplicamos intervención y no de este lado no, ¿entienden? Entonces podemos decir que el efecto ese que vamos a encontrar es por la intervención y no por otras cosas. Bueno, los resultados entonces que vamos a mostrar sobre la educación primaria, ahora les comento un poco, también van a ser. Primero vamos a mostrar algo más descriptivo y después les muestro un poco la parte más econométrica.
Como resultado descriptivo, primero comentar que en realidad la unidad pediátrica mental hay como unas 900, cerca de 1000 historias clínicas registradas, digitalizadas, pero bueno, el tema del pegado de los datos, quedamos con una parte de los datos, porque con los años gané, porque soy secretaria primaria, tenemos 563 observaciones con trabajo en el programa. De estos tenemos un 60%, arriba de un 50% de varones, que un poco también se relacionaba con lo que el anterior secreto había comentado, que los varones como están sobrerepresentados en esta muestra. ¿Qué más comentarles? Bien, el promedio de promepnia es mayor a 5, esto se debe en parte, o sea, nosotros tenemos una gran proporción de promepmias bajas, de 0 a 3, pero hay una proporción de niños no menor que tienen promepmias muy altas. Eso mira el promedio que viene a la derecha. Y una cosa que también para comentarles, son los datos para lo que se menciona niños no elegibles, esto es quienes quedan por debajo del umbral y acá datos de quienes quedan por encima. Otras variables que se recogen también de la UPA son, por ejemplo, la hemoglobina, el tema de la anemia, si tiene hábito de pica, que esto es como juntar cosas en el piso y comerlas, que algo así, y si tiene algún tipo de diagnóstico psicosocial, que eso puede venir de otras áreas, ¿sí? Pero se recoge esa información. Dentro de la historia clínica mental justamente se recoge información también de los riesgos encontrados, ¿sí? Que puede ser un montón. Lo que podemos ver es que más o menos un cuarto de las personas a las que asistieron a la UPA no se les encontró un riesgo, digamos, en la consulta, que les van preguntando, bueno, en tu casa tenés, podés tener, o sea, hacen reciclaje de desechos electrónicos, sí o no, digamos, van haciendo como varias preguntas y van como marcando si tiene o no. En general, muchos hogares tienen más de una fuente mental, ¿sí? Que pueden ser más relacionadas al suelo, relacionadas a las pinturas, relacionadas como al acopio o fundición de metales o quemas de cables. Y como les decía, un 30% tiene más de una y las prioritarias, la mayoría tienen que ver con el suelo, como el reciclaje informal de baterías y demás. Bueno, y esto es un poco lo mismo que el cuadro, pero un gráfico creo que visualmente más agradable. Lo interesante acá es ver que la comparación entre quienes tienen clopemias bajas y clopemias altas, que son los verdes con los amarillos, es como esperable pensar, ¿no?, que los que tienen clopemias bajas no se les encuentra justamente una fuente de plomo, mientras que los que tienen clopemias altas se les encuentra como más fuentes de plomo en general. Sí, eso es interesante, me parece, como de ver. Bien, otro cuadro gráfico descriptivo en realidad que vamos a mostrar es, acá que lo que hicimos fue extraer información del escritorio educativo de ANEP, donde tenemos la repetición, digamos, el promedio de repetición para distintos años, ¿sí? Esto es para el total nacional y distintas partes de Montevideo. Sin embargo, vemos que justamente para la población de la UPA, la población que va a este centro de riesgo ambiental, es un promedio mucho más alto. ¿Sí? O sea, más que duplica el promedio general. Y eso nos pareció bastante interesante porque justamente de alguna manera nos informa un poco sobre esto, ¿no? Sobre que los chiquilines que se tienen de la UPA, que tienen riesgos ambientales, probablemente tengan alguna alteración del neurodesarrollo, algo que haga que terminen repitiendo más. Bien. Vamos a ver esto que para mí es como el resultado más interesante, que es esto, ¿no? Que lo que muestra en realidad es justamente el resultado de la estrategia de regresión discontinua, que es la que les comenté hace un ratito, donde ven que acá tenemos para los distintos valores de clopemia
el promedio de la calificación de conducta a fin de año. Vemos como a lo largo de que a medida que aumenta el promedio de problemia, la calificación tiende a ser como a descender. ¿Sí? Esto también es esperable en función de lo que sabemos del plomo, porque el plomo puede afectar el comportamiento. Entonces, esto es una calificación que es la calificación que pone la maestra a fin de año en el boletín. Sin embargo, el umbral que es acá, debería ser y hace pega como un saltito para arriba. ¿Sí? Esto sería como el efecto de la intervención. De capaz que no se ve, capaz que a la vista no se ve muy grande, pero realmente no es, pues hace un efecto significativo y además justamente para lo, como que lo, entre comillas, no sé si chica, pero lo poco costosa que es la intervención, lo que se logre algo así es un logro importante, digamos, que se logre como mejorar el nivel de conducta. Recuerden además que este efecto es para la estancia del nivel de 5, pero bueno, se encuentran los efectos significativos y positivos de quienes fueron intervenidos por la UPA mejoran entonces sus calificaciones de conducta, ¿sí? Y no solo eso, sino que, si les pasa a la próxima, mejoran aún más en lo que sería como el umbral de suficiencia. Esto es, por ejemplo, el que tiene como conducta, tipo conducta mala o conducta regular, digamos, y conducta buena, como que pasan a tener lo que sería una conducta aceptable o buena, ¿sí? Y esto es más fuerte, porque más grande es justamente esa discontinuidad, justamente en esa suficiencia. Después también vimos lo que son los contenidos académicos, que ahí no es tan claro el efecto, en realidad como que bajo algunas especificaciones sí, en otras no. Esto seguramente tenga como son efectos menos precisos y estadísticamente. Pero bueno, sí tenemos como, esperamos si quieres pasar más adelante. Bueno, la idea es justamente que, como les decía, esto lo vimos para resultados en primaria y son resultados de bastante corto plazo, ¿sí? Son como, la intervención empezó y lo vimos para resultados como 2 años posteriores a la intervención. Esperamos, justamente con resultados de más largo plazo, más posteriores o justamente en secundaria o en la adolescencia, los resultados son, como muestra la evidencia en otros países, más fuertes, como de mayor magnitud. Sin embargo, ya vemos como unos resultados que son de una magnitud bastante interesante. Acá lo puse como los coeficientes para no mezclar, pero en el informe que les compartimos están. Por lo tanto, de alguna manera se puede como, justamente los resultados van en favor de la hipótesis de que las intervenciones que aplica la UPA de reducción de exposición a plomo mejoraron las calificaciones de conducta y rendimiento justamente en los niños en edad escolar. Y lo importante también para ver es que las intervenciones como que compensan los deterioros que hubieran tenido o que tuvieron de plomo con el plomo. Así que, bueno, eso es importante. Como conclusiones, entonces, porcentualmente la repetición hallada en la población de estudio nuestra fue mayor a la que marcó el monitoreo educativo. Nosotros teníamos un 19 de media de repetición y en esos años del estudio el monitoreo educativo en lo general país mostraba de 5 a 3 en descenso. Si uno veía las dos curvas, también a nosotros nos descendía la repetición en el último periodo de año y medio, también descendía. Se evidenció una mejora significativa en las calificaciones de conducta y rendimiento escolar, luego de las intervenciones realizadas por la UPA. Estos logran disminuir la exposición, mitigar los efectos negativos del plomo en las trayectorias educativas, coincidente con los trabajos que habíamos visto de Bellings y Schneppel. Considerando los resultados y los antecedentes bibliográficos que estuvimos revisando, que muestran la alteración del neurodesarrollo, en el aprendizaje y la conducta, se observa que los niños con exposición a plomo temprano, en los primeros 5 años de vida,
y teniendo en cuenta todos los autores que dicen que los resultados de las intervenciones son de mayor magnitud en la educación media. O sea, esto lo que los autores lo que nos dicen es que se pueden ver resultados en forma inmediata, pero cuando hacemos el estudio hacia la educación media, esos resultados mejoran aún más. O sea, el paso del tiempo en el sistema educativo y con las atenciones correspondientes para la no contaminación, mejorarían esos aprendizajes y esos temas de conducta. El estudio y todas estas evidencias nos comprometen a continuar el seguimiento de la población que ya tenemos captada en la unidad pediátrica en su trayectoria educativa por la enseñanza media. Tenemos que tratar de conseguir los datos de todos estos años de nuestra población de estudio para poder culminar con la enseñanza media y ver si esos resultados nos aportan más a los efectos de la toma de decisiones y de poder brindar más datos con certeza científica. Todo esto que estuvimos viendo nos dio pie para hacer algunas recomendaciones. En realidad, ya el CDC de Atlanta en el año 2021 aconseja que se disminuyan los niveles de intervención de niños y embarazadas a 3,5 microgramos por decilitro, no a 5 como lo tenían hasta hace un tiempo y como lo tenemos hoy nosotros. De poderse hacer eso a nivel país, la reducción de este umbral disminuiría el momento de la intervención en estos niños, porque nos derivarían a la UPA los niños que tienen más de 3,5 y no de 5 para arriba. Eso haría que los captáramos antes y empezar a tener estas intervenciones precozmente y evitar el deterioro en el neurodesarrollo y por ende una mejor calidad de vida para esos adolescentes y un mejor desarrollo para esos adolescentes. Por otra parte, sería de suma importancia hacer estudios poblacionales de tipo screening para determinar el nivel de plombemia. Esto lo venimos luchando hace 20 años, pero de todo lo que hemos leído y visto, para proteger a esos niños sería lo ideal poder hacer las plombemias en el momento de que nace el niño, en el cordón de la madre, para saber con qué plomo nace y ahí investigar si hay fuentes de exposición y poderlo sacar de la fuente y que no se desarrollen en medio del plomo. Y hacerle un control periódico hasta los 3 años de vida, que son las etapas de la vida de mayor riesgo. De acuerdo al trabajo de Billing y Schneppel, que discutieron los costos-beneficios de las intervenciones por ellos estudiadas y que tiene similitudes con lo que se ha hecho en Uruguay, y han encontrado un ahorro redituable de que cada dólar invertido retribuye $1,4 al Estado. Proponemos intervenir en prevención desde el sistema de salud y ambiente, en promoción de hábitos saludables para proteger la salud y el ambiente desde el sistema educativo, protegiendo las infancias y obteniendo de esta manera altos retornos económicos en salud pública y en educación. Recuerden de lo que dijimos al inicio, en la adolescencia se pueden ver comportamientos de delincuencia juvenil, abuso de sustancias, en niños expuestos precozmente al plomo, en niños de etapas tempranas. O sea que no estamos solamente protegiendo el desarrollo neurológico y los aprendizajes, estamos teniendo adolescentes y jóvenes para una sociedad mejor en el futuro. Me parece que por ahí tenemos que ver esto con un criterio amplio. Recordarles nomás que el mes de octubre es el mes de la salud infantil y que del 20 al 26 de octubre es la semana de prevención de la contaminación con plomo que lideran en el mundo la EPA y el CDC. Y decirles que el ambiente no es nuestro, es para las próximas generaciones y darles las gracias por haberse aguantado hasta esta hora y escucharnos atentamente. Así que quedamos abiertos a alguna pregunta que quieran hacer. Carolina se olvidó de decir, y me parece importante, este trabajo ya lo llevamos
lo presentó Lucía en 2 lugares y tuvo un premio, y lo presentamos también en un congreso internacional y nos dieron un premio. O sea que valorado por la comunidad científica está, y bueno, le encontraron un valor, porque si no, no nos premian. Entre 190 trabajos nos dieron el 4.º premio, no el primero, y a ella le dieron el primer premio. ¿Entre cuántos trabajos? Entre 2, me dice ahora. No era tanto, pero ya no, capaz pero que vale la pena aclararlo. Sí, gracias.